anunciando más sobre este evento que vamos a tener. Que Dios les bendiga, mis queridos hermanos. ¿Estamos preparados para escuchar la palabra de Dios? Oren por mí, hermanos, para que yo pueda exponer bien, gracias, la palabra de Dios. Hoy vamos a comenzar una serie que se llama Rompiendo el Ciclo. Rompiendo el Ciclo. Y esta serie va a ser constituida de 10 predicaciones. Y el tema que me tocó hoy vamos a hablar sobre quebrantando la ley de Dios. Es el primer sermón sobre esa serie, Rompiendo el Ciclo, quebrantando la ley de Dios. ¿Cuántos de ustedes saben que algún día todos nosotros vamos a tener que presentarnos delante de Dios? ¿Algún día? Si eres cristiano o si no eres cristiano, la Biblia dice que toda persona en algún momento va a tener que enfrentar a Dios cara a cara. Unos, afortunadamente, van a estar frente a la presencia de Dios, su Padre. Amén. Pero otros, desafortunadamente, van a estar delante de un juez que está con su martillo ready para decretar el juicio que va a ser en contra de usted. La Biblia dice que los libros serán abiertos y que otro libro va a ser abierto. El libro de la vida de los creyentes va a ser abierto para ver qué recompensa tú tendrás delante de Dios, no para condenarte. Pero para los que no tienen a Cristo, este libro va a ser abierto para ver tus obras. Y si hay siquiera un solo pecado, ese pecado bastará para que el juez pronuncie sentencia sobre tu pecado, hermano. Y no vas a estar en el oso blanco. No vas a pasar tu eternidad en Alcatraz ni en las prisiones de seguridad más seguras en los Estados Unidos. La Biblia dice que todos aquellos que sean condenados por el pecado, que quebranten la ley de Dios, serán eternamente condenados en el infierno. Infierno que fue creado para Satanás y sus demonios. Y todos aquellos que no reciban a Jesucristo estarán en esta prisión con Él. Amén. De eso se trata el pasaje que vamos a estudiar hoy. Vamos a leer las escrituras en el libro de Éxodos, capítulo 32, del 1 al 20. Y si usted no tiene Biblia, por favor, levante su mano. Si usted necesita una Biblia, porque usted necesita leer esto. Esto es urgente. No puedes irte de esta casa hoy sin que tengas que leer esto. Y si no tienes Biblia, por favor, levanta tu mano. Ahí nuestros líderes tendrán una Biblia para regalarte una. Amén. Deja tu mano levantada para que podamos darte una Biblia. ¿Ok? Entonces yo los invito a todos al libro de Éxodos, capítulo 32. Y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 20. Pero antes que los leamos, se pueden quedar así sentados. Antes de que los leamos, déjame ponerlos un poco en contexto. Vamos a estar hablando de Israel. Y Israel nos representa a todos nosotros. Israel entró a la nación de Egipto cuando apenas era una familia de 70. La nación de Israel se constituía en 12 tribus, 12 hijos de Jacob, Israel. Entre varios hermanos vendieron a un hijo especial que Jacob amaba con todo su corazón, José. Ellos lo vendieron como un esclavo a los egipcios. Este joven José, era jovencito, fue llevado a Egipto y allá en Egipto Dios lo engrandeció, Dios lo protegió. Al grado de que después del faraón, José era el hombre más grande en todo Egipto. Israel tenía una gran necesidad y hambre allá en Canaán y se vio la necesidad de mudarse. Cuando estos hermanos encontraron a su hermano que habían vendido con toda esa gloria, ellos lo llevaron a donde su padre.
Y José entonces le hace la invitación al pueblo de Israel, a sus hermanos, a su nación, para que vinieran a Egipto a morar en ese lugar. Los primeros años, mis queridos hermanos, esta nación gozaba de privilegios. A ellos se les dio la tierra de Gosén y comenzaron a crecer en números. Se empezaron a multiplicar. Y mientras el faraón que exaltó a José estaba en vida, él bendecía a este pueblo, lo favorecía. Y el pueblo seguía siendo más grande hasta que ese faraón muere. Y dice la palabra de Dios que los faraones que vinieron después de él se olvidaron de lo que había sido José para Egipto. Y empezaron a temer del pueblo de Israel porque ya estaba siendo poblado la tierra de Egipto de los israelitas. Y tenían miedo de que esta nación los traicionara y se quedaran con la tierra de ellos. Ellos comenzaron entonces a empezaron a cobrarle dinero. Empezaron a esclavizarlos. Empezaron a abusar de ellos, hermano. Y por 420 años el pueblo de Israel en Egipto fue esclavizado. Al grado, hermano, que este pueblo lo ponían a trabajar 24 horas al día, 7 días a la semana, con personas detrás de ellos pegándoles con látigo si los veía que no trabajaban. Los esclavizaron y este pueblo comenzó a clamar por la liberación. Hasta que Dios les envía a Moisés. Cuando Dios les envía a Moisés, Moisés fue el hombre que entonces saca al pueblo de Israel. Y aquí es donde yo quiero que ustedes se centren la atención para que puedan tener un poco de comprensión de lo que nosotros vamos a leer. Cuando Moisés va donde Faraón a pedirle que liberte a su pueblo, Faraón se resistió. Y Dios le prometió de que Dios castigaría a Faraón para que su pueblo sea liberado. Dios usó a Moisés y por medio de 10 plagas que significaban los dioses más poderosos de los egipcios, Dios envió 10 plagas y por medio de esas 10 plagas, entonces el faraón no se vio de otra que liberar al pueblo de Israel. El pueblo de Israel vio esas maravillas, como Dios en Egipto, solamente Dios, el gran Dios Jehová de los ejércitos, venció a todos los dioses egipcios. Ellos vieron con sus propios ojos las grandes maravillas. Moisés saca al pueblo de Egipto y comienza su viaje hacia el monte Sinaí. El pueblo de Egipto ve cómo Dios abre las aguas y camina, hermanos, dicen que eran millones de personas, más de 2 millones de personas cruzando en aguas, las aguas fueron separadas y en tierra seca ellos pudieron caminar. Ellos vieron con sus propios ojos estas maravillas que Dios estaba haciendo a favor de ellos, porque amaba al pueblo. Ese pueblo cruzó el Mar Rojo y por 3 meses estuvieron en el desierto hasta que llegaron al monte Sinaí. Cuando llegaron al monte Sinaí, Dios empieza a revelar su carácter para que comenzaran a conocerlo a Él. Dios tenía la intención de que Él fuera su solo guía, su solo rey, que Él fuera el rey de esta nación. Y Dios le dio los mandamientos para que ellos cumpliesen los mandamientos tal como Dios se los había pronunciado. Y entonces es que llegamos al capítulo 32. Ahora con esta historia leemos, hermanos, ¿qué fue lo que pasó después que Dios le promulgó la ley? Después que Dios sacó a este pueblo de esclavitud con bendición, con mano poderosa. Dice así las Escrituras. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron:
levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenía en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de la mano de ellos y le dio forma con buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son los dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro. Y pregonó Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificio y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que de por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuelve del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo, Dios. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y le has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Y volvió Moisés y descendió del monte trayendo en sus manos las 2 tablas del testimonio. Las tablas inscritas por ambos lados, de uno y de otro lado estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios, y las escrituras era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaban, dijo a Moisés: alarido de pelea hay en el campamento. Y él respondió a Josué: no es voz de alaridos de fuertes, ni voz de alaridos de débiles, es voz de cantar, oso lo que oigo yo. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y las quebró al pie del monte. Y tomó el becerro que había hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas, y lo dio a beber a los hijos de Israel. Les preparó juguito de oro para que lo tomaran. Señor, bendice tu palabra, Padre. Confróntanos, querido Dios. Yo sé que tu palabra es fuerte, Padre, pero necesitamos que hoy toques las fibras más íntimas de nuestro corazón para que podamos respetarte, para que podamos honrarte, Señor, y para que te podamos dar el lugar que te mereces, porque tú y solo tú eres el Dios adorado. Ayúdanos, Señor Padre, y quebranta el yugo de aquellos que todavía siguen esclavizados al pecado, Dios. Bendita sea tu santa palabra, Padre.
en el nombre poderoso de Jesús. Amén. La primera pregunta que quiero que respondan para ver en este primer punto la impaciencia del pueblo de Israel es cuánto tiempo estuvo Moisés en la montaña para que esta gente se desesperara. ¿Cuánto tiempo estuvo Moisés en la montaña? Éxodo capítulo 24, versículo 18 dice: entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Es un tiempo bastante considerable, ¿verdad que sí? Yo me imagino yo decirle a mi esposa: mi amor, me voy por un retiro. Voy a ayunar, voy a orar, voy a leer la palabra, voy a meterme con Dios. Vengo ahora. ¿Y cuánto tiempo? 40 días. ¿Cuánto? 40 días. 40 días estuvo Moisés. Mas sin embargo, hermano, eso no es ninguna justificación para que el pueblo se impacientara y tomara la decisión que ellos tomaron. Y aquí yo quisiera resaltar varias consecuencias a causa de la impaciencia, al grado que nosotros no las podamos aplicar. La número uno es tomar decisiones dominadas por la impaciencia nos llevará a un 99.9% de riesgo de terminar en el fracaso. La impaciencia hay que contenerla. No te dejes dominar por la impaciencia. El pueblo de Israel se impacientó que no veían que la obra continuara. El hecho no es que Moisés los haya dejado. Moisés dejó líderes en el pueblo para que se ocuparan de este pueblo. Ellos tenían que esperar con paciencia cuál iba a ser lo próximo que Dios iba a hacer con ellos. ¿No le pasa a usted lo mismo, hermano? Está orándola a Dios, quiere que Dios haga algo a su favor y como que nada ocurra. Espere en el Señor, sea paciente porque el Señor aparecerá. Amén. Ser impaciente no te aportará nada positivo. Lo único que conseguirás si eres impaciente es experimentar una sensación de frustración y de impotencia al ver que no puedes hacer nada para mejorar el curso de los acontecimientos en tu vida. Lo mismo que le pasó al pueblo de Israel. Además, esta sensación te harán que empeore tu estado de ánimo. Cuando eres impaciente, tus emociones pueden traicionarte. Al grado que cuando vas a tomar decisiones basadas en tu impaciencia, mis queridos hermanos, las cosas no te van a ir bien. Estaba compartiendo con el grupo de adoración en la clase de los martes, porque estamos hablando sobre el fruto del Espíritu, y uno de esos frutos del Espíritu es la paciencia. Y para que la paciencia, hermano, sea más grande en nosotros, necesita un elemento negativo que lo haga crecer. Y por 5 años yo viví en un apartamento, porque yo trabajo para una empresa que ellos me dan descuento y yo vivía en ese apartamento. Por 5 años yo no iba en tráfico. Por 5 años yo me levantaba y en 1 minuto ya estaba en la oficina, hacía clock in y ahí estaba trabajando mis 8 horas. Llegaba a las 8 horas, hacía clock out, subía el elevador y ya estaba en mi casa. Pero ahora que tengo casa, cuando yo salgo de mi trabajo a mi casa, hermano, me tengo que coger un tremendo tráfico que no, les voy a ser sincero, hermano, me empecé a desesperar un poco. Me empecé a desesperar un poco. Y mis hijas se empezaron a dar cuenta. Y ellas me miraban así, yo queriendo escapar aquí, mirándome para acá y tratando de avanzar hasta que el Espíritu Santo tocó mi corazón y dijo: oh, hold it. Tranquilízate, porque tu impaciencia no te va a llevar a ningún lado. O vas a chocar el carro de alguien, o tu testimonio se va a empañar tratando de discutir con aquellos que te pasan por al frente, con aquellos que no te dejan pasar. Disfruta tu camino y acostúmbrate a la situación en la que estás enfrentando ahora mismo. Y en medio de ese tráfico,
En medio de ese proceso, cántame alabanzas. Escucha una predicación. Aprovecha el tiempo para que puedas ser edificado con mi palabra. Amén, hermano. La impaciencia nos impide disfrutar de lo que sucede ahora en nuestra vida. Amén. No todo en la vida nos tiene que ir bien, hermano. Aún en las cosas que nosotros vemos negativas, podemos ver la bondad y la mano de Dios sobre nosotros. Porque así es Dios, va transformando nuestro corazón. Estas cosas son necesarias que ocurren en nuestra vida. A veces vienen enfermedades, a veces viene pobreza, a veces vienen cosas que nosotros no deseamos. Esos son los momentos que nosotros tenemos que aprovechar. Eso es una oportunidad para hacer crecer el fruto del Espíritu Santo en nosotros. Y Israel tenía esa gran oportunidad. Israel había visto la mano poderosa de Dios. Ellos tenían que esperar porque ellos tenían que estar seguros que ese Dios que los sacó de Egipto, ese Dios que fue capaz de abrir el mar rojo, seguiría con ellos hasta llevarlos a la tierra prometida. De la misma forma, mis queridos hermanos, no importa en las cosas que nosotros estemos atravesando, sean buenas o sean malas, Cristo Jesús nos ha prometido estar con nosotros por siempre. Y ha prometido que se regresará por segunda ocasión a llevarnos con Él a la eternidad. Esperemos con paciencia, hermano, no seamos impacientes. La impaciencia también, hermano, nos nubla la visión. Nos nubla la visión. La impaciencia también refuerza nuestras emociones negativas. No nos da nada positivo. Vivir sintiendo impaciencia te convertirá en una persona ansiosa y estresada y angustiada, que tiende a ver siempre el lado negativo de cada situación. Qué malo es la impaciencia. Amén. Y hermano, y es algo algo de lo que todos los seres humanos sufren. Todos somos impacientes. Aprovechemos las oportunidades que la vida y que Dios nos da, hermano. Yo sé que no es fácil, no es una tarea fácil, pero no es imposible. Y Dios lo ha puesto ahí para que nosotros crezcamos y nos aparezcamos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Ese es el propósito de todo esto. Ese es el propósito, parecernos a su Hijo Jesucristo nuestro Señor. El pueblo de Israel tuvo una gran oportunidad de hacer crecer la paciencia. Como dice el libro de Santiago, capítulo 5, versículo 8. Tened paciencia, pueblo de Dios. Tened paciencia también vosotros, así como Israel tenía que tenerla. Afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Cristo viene. Cristo viene. Cristo viene. Y por 2020, 25 nos han estado diciendo que Cristo viene y todavía no llega, pero Él viene. Él viene, de que viene, viene. Y yo necesito ser paciente para con ese evento, porque es prerrogativa de Dios el Padre el día y la hora del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Dios no se ha equivocado. Dios no ha perdido el control. Él sabe el día y la hora con exactitud, que le dará la orden al Hijo de Dios para que venga con millares de ángeles a venir a traer juicio y a llevarse a su iglesia. Mientras tanto, tengamos paciencia y hagamos lo que nos compete a nosotros como creyentes: parecernos a Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. A causa de la impaciencia del pueblo de Israel, esto los llevó a caer en el pecado de idolatría. Y el pecado de idolatría, hermano, es un pecado que Dios aborrece con toda su alma. No hay pecado más grande para Dios. Los pecados son iguales para Dios, pero hay pecados que verdaderamente le repugnan a Dios. Y uno de ellos es la idolatría. ¿Y qué es la idolatría? La idolatría es todo aquello que ocupe tu corazón que sea más importante que Dios. Todo aquello que absorba tu tiempo
tus fuerzas, que tú sientas que si eso no está, tú no puedes vivir, eso es idolatría. Y el pueblo de Israel cayó en idolatría, necesitaba ver, tenía la sensación de adorar, sentirse que estaban vivos. Si leemos el capítulo antes, vemos que Dios ya les había advertido sobre la idolatría. Que Dios haya comenzado advirtiendo sobre este pecado es porque para Dios este pecado es muy serio. No era que en el capítulo 32 ellos no tenían mandamiento, ya lo tenían. Ya Dios les había advertido sobre la idolatría en Éxodo capítulo 20, versículos 3 al 5. Esto ya Dios se lo había dicho antes de que Moisés se fuera a la montaña los 40 días. Y dice las Escrituras, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni becerro, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Ya Dios les había advertido sobre la idolatría. Y hoy Dios nos advierte a todos nosotros, hermanos, que tengamos cuidado con la idolatría. ¿Qué significa este becerro? ¿Por qué? ¿Por qué salió este becerro? Porque cuando nosotros leemos esto aquí, como que las cosas ocurrieron muy rápido. El pueblo fue y se quejó donde Aarón, y Aarón, sí, ahora mismo te voy a hacer el becerrito. No, hermano, eso no fue así. Aquí hubo una batalla, aquí hubo una presión. Empezaron a presionar a Aarón, al grado que Aarón sintió miedo. Y se sintió presionado por el pueblo, y esto lo llevó a hacer este tipo de Dios. ¿Por qué el becerro? El becerro, hermano, en el pueblo de Egipto significa la totalidad de todos los dioses. Y el becerro representaba a los dioses de Egipto. El Dios protector de la creación. Todos los dioses estaban puestos. Por eso es que el versículo dice, aquí están sus dioses, en plural. Aquí están sus dioses. Y ellos se supone que no hicieran eso, hermano. Otra cosa que tenemos que destacar aquí en este pasaje que estamos lidiando es el liderazgo débil de Aarón. El liderazgo débil de Aarón que los lleva al sincretismo. Los llevó a ser sincretistas. ¿Y qué es sincretismo? El sincretismo es el proceso mediante el cual se concilian o amalgaman diferentes expresiones culturales o religiosas para conformar una sola nueva tradición. ¿Qué es lo que hizo Aarón? Trató de fusionar los dioses paganos de Egipto, haciendo un altar para que lo adoraran y después decir, mañana será culto a Jehová. Wow, terrible, hermano, terrible. Ese sincretismo, mis queridos hermanos, lo vemos hoy en muchas iglesias. En muchas iglesias estamos viendo ese sincretismo, una mezcla de prácticas mundanas entrando en la iglesia y haciéndola pasar como si fueran cosas bíblicas. Y eso fue un gran problema. La falta de liderazgo en la iglesia, hermano, puede llevar a la iglesia al sincretismo. Imagínense como si nos cogieran toda la congregación, a mí, al pastor Chuy, nos encarrilaran ahí en una esquina y ustedes nos quieren obligar a hacer cosas paganas del mundo para que la iglesia se vea chévere, para atraer a la gente. Vamos a traer aquí a Shakira para que cante, Nelly. No sé, dale una canción que aunque sea menciona a Dios, pero cuando vean a Shakira la iglesia se va a llenar y vamos a tener más plata en el bolsillo. Eso es sincretismo en la iglesia. El evangelio de la prosperidad, de eso se trata.
Y ese sincretismo tenemos que sacarlo de las iglesias, porque las iglesias, el pueblo de Dios fue diseñado para alimentar y cuidar a las ovejas. Acuérdense que dentro del pueblo de Israel, muchos de ellos eran egipcios. No todos eran israelitas puros. Había muchos egipcios que estaban todavía tratando de meter ese paganismo en el pueblo. Pues entre nosotros también hay mucho cabrito que quieren que se les trate con un evangelio fácil, con un evangelio, vente que te voy a hacer masaje para que te sientas bien chévere. Tranquilo, sigue con tus pecados, que no te va a pasar nada. Tú solamente ven a la iglesia, deja tu buen dinero y sigue para adelante, que todo está bien. Mentiras del diablo. Mentiras del diablo, sincretismo religioso. Y eso hay que sacarlo, mis queridos hermanos. En estos tiempos modernos, hermanos, el evangelio de la prosperidad, eso es lo que representa. Los griegos tenían un falso dios llamado Mamón. Y ese Mamón grecorromano es el dios de la riqueza. El dios de la riqueza. Por eso es que se centran siempre en la prosperidad y en la prosperidad y en la prosperidad. ¿Qué dice la palabra de Dios referente a este ídolo? Que es un ídolo que está metido en la iglesia. Y es un ídolo no solamente en la iglesia, pero también afuera. Jesucristo dijo en su palabra, Mateo capítulo 6, versículo 24, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciarás al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Hago un paréntesis, no es que las riquezas sean malas, es el amor a la riqueza lo que sigue propagando la maldad. Raíz de todos los males es el amor al dinero. Este es el Dios más grande que hoy existe en nuestra sociedad que estamos viviendo. El dinero. Repito, no es que el dinero sea malo, ni la riqueza. El amor a ese dinero es la raíz de todos los males y es la causa de que los males se sigan propagando en nuestra sociedad. A causa de este pecado de idolatría, Dios estuvo al borde de exterminar a Israel, hermano. Hoy, al grado de que hoy por hoy, cuando se habla de Israel, la gente diría, ¿y quiénes son esos? ¿Quién es Israel? No, yo nunca he escuchado ese nombre. Porque eso era lo que Dios iba a hacer con esta nación. Los iba a dejar desplomados como Sodoma y Gomorra. Usted va donde está Sodoma y Gomorra y allí no hay nada, pura tierra. Allí y además es una tierra que no produce nada. Por eso es que no han construido alrededor de ella. Porque está maldita esa tierra. Y eso era lo que Dios quería hacer. Mira lo que dice en Deuteronomio capítulo 6, versículo 14. Hablando de este mismo pasaje, Moisés le está recordando a las generaciones que vinieron después de este evento. Y les dijo, déjenme que los destruya y borre su nombre de debajo del cielo. Y yo te pondré sobre una nación fuerte y mucho más numeroso que ella. Wow, hermano, qué peligroso es la idolatría. Eso era lo que iba a hacer Dios. Moisés, no te preocupes, yo ahora mismo, mira, hago así y se convierte todos en ceniza y yo te pongo con otra nación. Porque el protagonista de la Biblia no es Israel, es Jesucristo el Señor. Lo que pasa es que Dios había prometido que por medio de esta nación iba a venir el Mesías. Y ahí es donde Moisés dice, Señor, pero ¿cómo vas a hacer esto? No lo puedes hacer. Recuérdate de las promesas que hiciste. Y eso fue, hermano, lo que evitó que el pueblo de Israel fuera destruido sobre la faz de la tierra. La intercesión de Moisés. La intercesión, y esto me lleva a mí mi segundo punto, la intercesión, perdón, a mi tercer punto y último punto. La intercesión salva al pueblo de la condenación. Vamos a leer el versículo 11 al 14 del mismo pasaje que estamos tratando.
Dice así la palabra de Dios. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová, su Dios, y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con gran mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios? Mira que los egipcios van a hacer mofa de ellos. ¿Para qué los sacó de Egipto? Para matarlos en el camino. Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tu siervo, a los cuales has jurado por ti mismo. Y les has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo. Y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que había de hacer contra su pueblo. Hoy una historia en la primera carta de Samuel, capítulo 25, donde David estaba en guerra y estaba en un desierto de Parán. Y allí en esa tierra de Parán se encontraron a unos pastores que estaban pastoreando unas ovejas, y estos pastores se encontraron en esa encrucijada donde no sabían si a dónde ir porque podían morir porque estaban en medio de una guerra. Y estos pastores pertenecían a un hombre que se llamaba Nabal. Este Nabal tenía una esposa que se llamaba Abigail, que eventualmente vino a ser esposa de David. Por varios días David cuidó de estos pastores, pero cuando se acabaron las provisiones, David, enterándose de que esos pastores pertenecían a Nabal, y Nabal era un hombre muy rico, envió mensajeros con ellos para que le enviaran provisiones para que ellos pudieran seguir el camino. Cuando este hombre Nabal oye el nombre de David, lo que dice es con desprecio: ¿y David? ¿Quién es David? Para que yo saque de lo mío para darle a ellos. ¿Quién es el hijo de Isaí? Yo no sé quién es. Fuera de aquí. Cuando estos mensajeros volvieron a donde David, y escuchando David que Nabal había tomado esa decisión, se enojó y decidió en su corazón que hoy todos en esa casa van a morir por humillar al rey David. Y cuando el rey David montó a sus 400 hombres, todos armados hasta los dientes, cuando iban cabalgando en caballo para ir donde Nabal, para matar a toda su gente, hermano, eran todos, los iban a matar a todos, Abigail se entera por uno de los pastores lo que David iba a hacer. Y esta Abigail coge comida y coge vino, y antes de que David llegara a la casa, ella se para frente de David y empieza a interceder por la casa de Nabal. Y tal fue la discusión que tuvo Abigail, que pudo convencer a David de no masacrar a este hombre, a Nabal, con toda su gente. Se arrepintió David y se volvió. Cuando Abigail vuelve, encuentra a este hombre que tiene un banquete con todos sus amigos, con todos sus criados, sin saber ellos que ese día los iban a masacrar a todos. ¿Se imagina usted, hermano? ¿Cuántas veces Dios no ha sido provocado a ira por este mundo? Y ni siquiera, y nosotros seguimos festejando como si nada hubiese pasado. Seguimos quebrantando la ley de Dios. Una y otra vez nosotros los predicadores decimos que el adulterio es malo, que la fornicación es mala. Le decimos a la iglesia que no puede unirse en yugo desigual con los incrédulos, que no tienen que ser idólatras. Constantemente los pastores, los predicadores, estamos diciéndole al mundo: tienen que arrepentirse de sus pecados, porque si no se arrepienten de sus pecados, el juicio de Dios va a venir a su vida. Pero eso no les importa, sino que siguen con sus pecados porque aman sus pecados.
Ese es el Dios de sus corazones. Por eso es que no quieren obedecer a Dios, porque aman lo que hacen, no quieren arrepentirse. Y una y otra vez Dios se enoja con ellos y todavía no los ha exterminado. Moisés le recordó a Dios de su pacto para con Abraham, Isaac y Jacob. No por el hecho de que Dios se le había olvidado, sino que esta escena de la intercesión de Moisés era también un recordatorio de lo que pasará con las futuras generaciones que viven quebrantando la ley de Dios. Dios no dejará pasar por inocente al que quebrante sus mandamientos. ¿Escuchó bien? Dios no va a dejar que tú pases por inocente si no te arrepientes de tus pecados. Salmos 5, 4 al 6 dice, porque tú no eres un Dios que se complace de la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a todos los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Ya Moisés no está entre nosotros, mis queridos hermanos. Y nosotros no somos diferentes al pueblo de Israel. Somos iguales de pecadores que ellos. Y la pregunta es, ¿y quién intercederá por nosotros? Para que Dios no nos condene en el infierno. Porque esa es la paga que tenemos pendiente ante el gran juez justo y todopoderoso. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. ¿Quién intercederá por ti? Romanos capítulo 8, versículo 34, y con esto termino. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por todos nosotros. ¿Ven? Cristo nos ha librado de la ira del Dios justo. Eso se llama expiación. Cristo expió nuestros pecados, calmó la ira de Dios para que Dios no nos condenara. Pero tú tienes que nacer de nuevo. Tú tienes que arrepentirte de tus pecados y confesar con tu boca, yo he ofendido a Dios y quiero arrepentirme de mis pecados y quiero que Cristo me haga una nueva criatura, quiero ser de su pertenencia. Entonces es que este fiel abogado, Jesucristo, nuestro Señor, puede interceder por ti. Cuando tú estés frente a la presencia de Dios, Dios a quien va a mirar es a su Hijo, la justicia de su Hijo y no la justicia nuestra. Porque ninguno aquí, empezando por mí y terminando por mí, calificamos para estar delante de la presencia de Dios. Así que, mis queridos hermanos, el llamado es primeramente a todos aquellos que todavía no tienen a Jesús en el centro de su corazón, a que se arrepientan. Si hay alguien aquí que reconoce que necesita arrepentirse de sus pecados y que Dios lo está llamando al arrepentimiento, ahí donde tú estás, puedes levantar tu mano. Puedes levantar tu mano en señal de yo he ofendido a Dios, yo he quebrantado la ley de Dios, pero quiero ir a Él para que Él me perdone. Si no hay nadie, mi querida iglesia, el llamado entonces para todos nosotros, examinemos nuestro corazón. Examinemos qué es aquello que absorbe mi tiempo. Dios demanda tiempo para con Él. ¿Qué es lo que yo estoy, a qué me estoy dedicando? ¿Qué es lo que dedica más mi tiempo? Yo sé que tenemos responsabilidades,
Pero de todas estas cosas que Dios nos ha dado, ¿dónde está Dios? ¿En qué lugar de su vida y de sus prioridades está Dios? Cuidémonos, hermano, del pecado de idolatría. Que Dios les bendiga y oro para que el Señor toque nuestros corazones. Hay una persona que se acerca. Gloria a Dios, hermano. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos toda la gloria, Señor. Haznos temblar delante de tu presencia, porque lo necesitamos, Señor. Permite que este día, Señor, nosotros podamos ser confrontados con tu Espíritu Santo, Señor. Haznos más sensibles, Señor, a tu ley, para que podamos honrarla y respetarla, Señor. En nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga. Gloria a Dios. Señor, gracias. Damos gracias por siervos como mi hermano Misael. Gracias, Pastor Misael. Tomen asiento, mis hermanos, por favor. Démosle un aplauso al Rey de Reyes por lo maravilloso que Él es. Gracias, Señor Jesús. Mientras están orando por la persona que el día de hoy ha pasado, quiero dar algunas oportunidades, información sobre algunas oportunidades. Primeramente les voy a pedir que preparen, si usted viene preparado para entregar el diezmo o sus ofrendas, este es el momento en que los diáconos van a pasar para poder recoger los diezmos y las ofrendas. Recuerden que hay 3 formas en las cuales nosotros podemos ofrendar, y es a través de un sobre que está enfrente donde usted está sentado. Ahí sobre de una pluma usted puede tomar un sobre y usted puede poner ahí su ofrenda y su diezmo si usted gusta. La segunda forma es que usted puede enviar un texto con la palabra Cross City y el número 45888, y ahí le van a seguir, usted puede seguir las instrucciones, y usted puede también en línea, puede dar su ofrenda si usted va a crosscity.church/dar, y usted también ahí puede dar su ofrenda. Hay diferentes formas en que lo podamos hacer, así de que gracias por sus ofrendas y gracias por la palabra de Dios que ha sido predicada el día de hoy. Hermanos, también mientras se recogen las ofrendas, queremos decirle que todos los domingos a las 9:30 de la mañana tenemos los grupos de conexión, y este próximo domingo, póngame atención que este sí es importante, este próximo domingo vamos a empezar un grupo nuevo sobre grupos de conexión. El doctor Armando Comezañas, que está aquí presente, estará dirigiendo una nueva clase de grupo conexión, y el tema de esta clase es